eventos agudos, descompensaciones, por lo que fuera, por sobrecarga de líquido, por nuevos infartos, por infecciones. Pero lo cierto es que la función cardíaca va perdiéndose en cada una de esas internaciones, y le estamos prestando muchísima atención, al menos en los grupos de insuficiencia cardíaca, a este periodo que se llama periodo vulnerable o periodo de transición. Cuando uno ve la historia, esto es de una editorial ya vieja de Said Stevenson, que planteaban cómo era el paisaje de la insuficiencia cardíaca y cómo un paciente que debía seguir una línea progresiva hasta la muerte, que sería lo verde, en realidad cuando se internaba tenía un primer periodo, que le llaman periodo vulnerable, en el cual el riesgo de muerte, de reinternación, aumentaba mucho. Y lógicamente ya cuando llegaba al estadio D de la insuficiencia cardíaca, el riesgo de muerte y de internación también aumentaba mucho. Entonces, estos dos periodos son importantes, y este es el que sigue a cualquiera de los pacientes que se internan con insuficiencia cardíaca y que vemos todos los días. El riesgo de muerte, por ejemplo, hospitalaria, es casi el doble que a los 6 meses, no están los 6 meses acá, que a los 6 meses después de una internación. Y eso hay mucho interés en saber por qué, pero mucho tiene que ver con que cada internación aguda con insuficiencia cardíaca se lleva consigo, además de funcionalidad del miocardio, por muerte celular, por apoptosis, por inflamación del miocardio, se lleva consigo también otros órganos, especialmente los riñones. Bueno, entonces, en ese contexto de insuficiencia cardíaca aguda, es que vamos a hablar entre la interacción que ocurre entre estos dos órganos, los riñones y el corazón, y que prácticamente son una unidad en un montón de funciones fisiológicas. Y también lo son en la insuficiencia cardíaca. Otro concepto que quiero dejar antes de entrar en el tema es el concepto de la importancia de la congestión, porque tiene que ver también con el tema de hoy. Voy a tratar de hablar un poco de la congestión en la insuficiencia cardíaca, porque lo que lleva aparentemente a hospitalizarse un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica es el progresivo aumento de congestión venosa, de líquido, y que lógicamente un poquito antes de que aparezcan los síntomas uno puede detectar aumentos en el peso, pero mucho antes uno puede detectar por otros métodos, y a medida que la tecnología se nos va metiendo en el consultorio, algo que tal vez lo podamos hacer con mayor precisión, pero por ejemplo, se ha visto con los CardioMEMS, que son pequeños transductores de presión que se ponen en la arteria pulmonar, como antes de una hospitalización, casi 2 semanas antes, la presión pulmonar va aumentando. Y es eso, la progresiva congestión venosa, lo que finalmente desencadena la insuficiencia cardíaca aguda. Y como los mismos, este es un trabajo de CardioMEMS, como si uno evita el progresivo aumento de la presión pulmonar con diurético, aumentando la dosis de diurético, uno evita la hospitalización. Entonces, el concepto es que la congestión venosa es un tema de mucha importancia en el mantenimiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica para evitar las descompensaciones. Incluso después de una internación, hay distintos estudios, pero por ejemplo, algunos que evalúan con signos y síntomas, como aquellos que se van congestivos, se vuelven internados, se mueren más, o aquellos que se van con presión de enclavamiento alta, tienen acaso mayor mortalidad, o aquellos que se van con BNP alto, tienen nuevas internaciones o más mortalidad. ¿Sí? Claramente, la congestión, que vamos a ver, no solamente depende de la función cardíaca, sino únicamente de la función renal, tiene una gran importancia antes de la descompensación y una gran importancia después de la descompensación, en ese periodo que llamamos vulnerable, que es el periodo ese
los últimos días de internación y la estabilización prealta y los 30 primeros días después de la internación. Que tal vez en sistemas como el nuestro, donde nosotros damos de alta al paciente y lo citamos a la semana o a los 15 días, estamos bien. Pero en otros sistemas que son menos personalizados, donde le dan el alta y lo mandan con el médico clínico o el médico de cabecera y que le va a dar una cita recién para el mes o 2 meses, bueno, pierden ese contacto, ¿no? Y es muy importante antes del alta fijarse en las condiciones hemodinámicas, que no se vaya congestivo, aprovechar lógicamente para mejorar el tratamiento óptimo, ¿no? Incluso uno puede, con marcadores pronósticos, tratar de identificar si el paciente se va o no mal. Bien. Pero el tema de hoy es eso, es decir, entonces tema 1, insuficiencia cardíaca aguda, gran problema en los pacientes con insuficiencia cardíaca. 2, la congestión, el tema principal en la descompensación aguda de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y 3, cómo es este crosstalk entre el corazón y el riñón, y cómo la anormalidad en uno impacta en el otro o al revés. Y a eso es lo que se le llama síndrome cardiorrenal, que es un poco más complejo que una cuestión hemodinámica de que llevo un poco flujo y aquí retengo líquido, sino ya vamos a tratar de desentrañar todo esto que tiene que ver con la congestión venosa, sí, con la disminución del gasto cardíaco, sí, pero cómo eso activa distintos mecanismos fisiopatológicos que incluye inflamación y que incluye fibrosis y que termina en esa conversación cruzada que tienen ambos, termina deteriorando la función de ambos. Les decía que se hablaba de síndrome cardiorrenal, o se conocía lógicamente que la insuficiencia cardíaca deterioraba la función del riñón o al revés, de hace muchísimos años, pero fue este hombre, Ronco, el que un poco puso las cosas más en claro, esto es 2009, 2008, en donde apareció la clasificación más conocida de Ronco, en donde él dice síndrome cardiorrenal o renocardíaco, o le dijo síndrome cardiorrenal tipo 1, 2, 3 y 4. ¿En qué sentido? Los clasificó en una tabla de 2x2, agudo, crónico, y quién empezaba el asunto, o más que quién predominaba como iniciador del asunto. Entonces, si por ejemplo se trataba de un infarto agudo de miocardio que llevaba shock cardiogénico y deterioro y necrosis tubular aguda por hipotensión, eso se llamaba tipo 1, una cosa aguda iniciada por el corazón. Tipo 2 es una insuficiencia cardíaca crónica que se descompensa, se interna, le damos diurético, la creatina le sube al doble. Entonces, una condición crónica del corazón que agrava o deteriora la función renal. El renocardíaco, también agudo o crónico. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una necrosis tubular aguda por nefrotóxicos que entra en fallo renal y edema agudo de pulmón. O una glomerulonefritis crónica, es una condición crónica del riñón que progresivamente lleva a aumento del volumen y insuficiencia cardíaca congestiva como resultado de eso, cardiopatía urémica, lo que sea. Entonces, de acuerdo al iniciador, si es cardíaco renal, y de acuerdo a si es una condición crónica o aguda, fue la primera clasificación de Ronco, y después la amplió a un quinto grupo, que era un síndrome cardiorrenal tipo 5, en donde había una condición que simultáneamente afectaba a las dos. Un ejemplo más raro, pero un lupus, que es una miocarditis y al mismo tiempo una nefritis lúpica en una actividad muy, muy importante, ¿no? O una sepsis. Bien, eso en cuanto a clasificación. El síndrome cardiorrenal tipo 1 ocurre mayormente en la primera semana de internación, una cosa aguda, ¿no? Y generalmente se acompaña a algunos de estas presentaciones clínicas.
con insuficiencia cardíaca aguda, como miocarditis, por ejemplo, shock cardiogénico, un infarto, el síndrome de bajo gasto postquirúrgico o los síndromes coronarios agudos cualquiera, shock cardiogénico de cualquier otra causa. Hablando un poco de incidencia de epidemiología, fíjense que es bastante frecuente, ¿no? Casi un 30%, estos son en insuficiencia cardíaca, un 30% de las insuficiencias cardíacas, ya lo hemos mostrado otros registros, hacen en algún momento deterioro de la función renal. Un 30% de la insuficiencia cardíaca aguda, 25-30% hacen síndrome cardiorrenal. En los síndromes coronarios agudos es un poco más heterogéneo, estas son distintas, son series con diferentes porcentajes de presentación de síndrome cardiorrenal en ese escenario. Uno lo puede ver también en las series de registros comunitarios. Vieron que hay varios estudios comunitarios de insuficiencia cardíaca, internaciones por insuficiencia cardíaca. Bueno, casi de nuevo, el 27% de los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca en un hospital cualquiera tiene fallo renal, ¿no? Bueno, en el mismo estudio de Saja Bhatia se ve como en todo, ya lo voy a mostrar, pero siempre que nosotros asociamos a cualquier situación de enfermedad cardiológica, deterioro de la función renal o insuficiencia renal, el riesgo es siempre mayor y es de hecho que el paciente haga síndrome cardiorrenal es un factor de riesgo severo para muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Este otro estudio comunitario en donde también un estudio multivariado en donde el aumento de la creatinina también es un factor de riesgo. Y no sé si lo han sentido hablar al registro ADIER, pero es un registro en los Estados Unidos de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, ya lleva muchos años del registro. Y fíjense un poco en ese registro con insuficiencia cardíaca aguda, la incidencia de mala función renal en el ingreso. Que ya le estoy hablando de que no solamente la insuficiencia cardíaca produce deterioro de la función renal, sino que muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca ya entran o ya tienen alteración renal de base, lo cual tiene que ver en este intercambio cruzado. Ya vamos a hablar un poco de fisiopatología. Pero fíjense que cuál es el valor promedio de creatinina en mujeres y varones en el ADIER, un poco viejo, ¿no? Pero no debe haber cambiado mucho. O el volumen de filtrado glomerular, realmente bajo. Si ustedes recuerdan en la clasificación de la National Kidney Foundation, sería en estadio 3, y eso más o menos lo que se ve en el registro ADIER. La mayor parte de los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca aguda en este registro en los Estados Unidos está ya con fallo renal en estadio 3, o ya tienen algún grado de deterioro renal en estadio 3. Como les decía recién, el tener creatininas altas tiene más o menos este perfil. Son pacientes más enfermos, con más diabetes, más mujeres, con menos fracción de eyección, con más BNP, y tienen más mortalidad. Se internan más tiempo y tienen más mortalidad. Entonces, de lo que es, digamos, epidemiología, que me importaría que sostengan que es un factor de riesgo importante el que aparezca síndrome cardiorrenal, que es muy frecuente, que casi 30% de las personas que se ingresan ya por insuficiencia cardíaca tienen un grado de deterioro renal y un gran porcentaje de ellos lo empeora, y por lo tanto es un proceso, el síndrome cardiorrenal, que aparece durante, a lo largo del desarrollo del síndrome de insuficiencia cardíaca. Vamos un poco con fisiopatología. ¿Cómo es la interacción entre el riñón y el corazón? Algo de esto ya hablamos en la semana pasada, pero
lo podemos repetir en algunos términos. Cuando el corazón funciona mal y hay disminución del gasto cardíaco, hay claramente disminución del llenado arterial, disminución del sensado de varios receptores que activan el sistema nervioso central adrenérgico y se produce activación simpática y también la disminución del filtrado glomerular activa la mácula densa y se produce aumento de adrenina-angiotensina aldosterona. Y la hipotensión también activa, lo vimos la semana pasada, activa el hipotálamo y los núcleos paraventriculares, etc. y se produce la liberación de hormona antidiurética. Entonces, ese es un camino. Y nos quedamos ahí. Por el otro lado, al aumentar la precarga, al congestionarse las venas, se produce una gran congestión venosa. Ya voy a hablar en un ratito de eso. Y la congestión venosa produce disminución del filtrado glomerular. Ya les voy a contar cómo es. Sabemos poco, pero cómo en parte conocemos esto. La gran activación simpática y también de adrenina-angiotensina aldosterona produce vasoconstricción, disminución del filtrado glomerular, disminución del filtrado glomerular, de presión de perfusión, y eso precipita la insuficiencia renal aguda, ¿no? Pero no es una cuestión solamente hemodinámica. Ya vamos a ver cómo es que pasamos de esto que es hemodinámico a la destrucción del parénquima de manera secuencial con pérdidas de nefrones. Ya sea por una cuestión hemodinámica o por pérdida de nefronas, el riñón produce no solamente aumento de la congestión venosa, sino también, entre otras cosas, uremia, aumento de urea, aumento del ácido úrico, y ambos, vamos a avanzar un poco, pero ambos tienen importancia en la función miocardial. Este trabajo me pareció muy importante, muy lindo, porque sabemos, ¿no es cierto?, que la mayor proporción del agua está fuera de los vasos, solamente un 5%, que es lo que constituye la sangre, está dentro de las arterias. Entonces el volumen corporal total que tenemos, solamente el 5% está dentro de las arterias. Pero no es lo mismo, es decir, tenemos un porcentaje muy pequeño, casi un 20-25% en el sistema arterial, y es lo que permite, por un lado, el sostenimiento de los órganos nobles y el filtrado glomerular, ¿no? La sangre, el flujo que está en las arterias, y el 70% está en el compartimiento venoso. Precisamente por eso le llamamos vasos de capacitancia, ¿no? Porque tienen la capacidad de mantener la mayor parte del volumen de la sangre. Pero no es lo mismo las venas que están en los miembros a las venas del compartimento esplácnico. El compartimento esplácnico, las venas del compartimento esplácnico, del hígado, del vaso, del intestino, tienen casi 7 veces más capacidad de distensión y de regulación del flujo venoso, ¿no? Y hay estudios en animales muy lindos en donde se ve que la capacitancia de los vasos, es decir, la capacidad de mantener volumen, está deteriorada en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí, son venas que están más llenas, pero la capacidad de esas venas en el circuito esplácnico está disminuida. Y eso le quita la función de buffer al circuito esplácnico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, una persona normal que de pronto tiene un exceso de volumen por, no sé, por una activación del sistema renal, lo que sea, va a tener capacitancia para aceptarlo y también para bombearlo en la medida que lo necesite. Eso es lo que se llama anestrese o capacitancia remanente. En cambio, el paciente con insuficiencia cardíaca no,
está con el agua hasta acá. Y el poquito de agua que le venga de más no va a tener la capacidad de contenerlo, ¿no? Eso va directamente a la presión venosa central y por lo tanto a edema pulmonar o edema intersticial o lo que fuere. Se ha visto, por ejemplo, este otro estudio chiquito pero interesante, en donde pacientes con insuficiencia cardíaca aguda venían pacientes de Swan-Ganz y veía que se correlacionaba más con la disminución del filtrado glomerular, si la presión venosa, la presión de Wesch o esto era la presión de Dexter. Y claramente la que mejor se correlaciona con la pérdida de la función glomerular, de la filtrado glomerular, es la presión venosa. Y no conocemos mucho de eso, pero parece que se parece bastante al síndrome hepatorrenal. Es decir, parecería haber un reflejo de las venas esplácnicas que hacen que se produzca disminución de la arteriola aferente y por tanto disminución del filtrado glomerular. Se ha visto, por ejemplo, en animales, y ese arco reflejo tiene que ver con el sistema nervioso simpático. Entonces se ha visto, por ejemplo, en animales que les cortan los nervios simpáticos abdominales y les distienden la vena porta y el filtrado no cae. En cambio, si les distienden la vena porta y tienen el arco reflejo simpático, el volumen de filtrado glomerular cae. Entonces, es probable que haya reflejos que todavía no conocemos muy bien a partir de la distensión de las venas esplácnicas que influyen sobre la función renal para precipitar la caída del filtrado glomerular. Otra cuestión hemodinámica que sucede tiene que ver con la activación de la neurohipófisis, ¿no? Y la secreción de vasopresina o de hormona antidiurética. Entre los estímulos más importantes para la secreción de vasopresina está la hiperosmolaridad, pero también la hipovolemia. Entonces, inmediatamente eso nos hace secretar hormona antidiurética. Se ha visto también que el estrés, y aquí estoy hablando por ejemplo del estrés causado por una sepsis, un síndrome una operación cardíaca, o una insuficiencia cardíaca aguda, un infarto o miocardio, además de la estimulación de la adenohipófisis, también produce aumento de vasopresina. La vasopresina, si ustedes lo recuerdan, actúa sobre los receptores específicos en la lámina basal, en la capa basal de la célula del túbulo colector, e introduce las acuaporinas y produce la reabsorción de agua líquida, ¿no? Entonces contribuye al aumento del volumen, con lo que sabemos que el volumen deteriora la función renal. Cuando uno ve causas desencadenantes o factores de riesgo para el síndrome cardiorrenal, hay varios, ¿no? Pero son bien conocidos: la diabetes, la hipertensión, y eso tiene que ver con el efecto sobre las nefronas de las dos patologías, ¿no? La nefroangiosclerosis o la nefropatía diabética. Son dos condiciones que aumentan la fibrosis, la pérdida de neuronas y por lo tanto deterioran el volumen de filtrado glomerular. Hay mucho también nuevo sobre la obesidad, el síndrome cardiometabólico. Ustedes saben que el tejido adiposo nuestro puede aumentar, no sé, creo que 10 o 15 veces. Tenemos esa capacidad, y estas células, entre otras cosas, además del lío metabólico que produce, son capaces de reducir interleuquina 6. Entonces activan un estado de inflamación que, entre otras cosas, puede llevar a aumentar la fibrosis en el corazón y en los riñones, ¿no? Entonces es común
que estos pacientes obesos con síndrome cardiometabólico también tengan o puedan llevar a síndrome cardiorrenal. Lo opuesto también ocurre en pacientes que tienen sarcopenia, pero ahí parece que la citoquina involucrada es el factor de necrosis tumoral alfa. La proteinuria es otro factor asociado al síndrome cardiorrenal. Ustedes saben que cuando la membrana de filtración está dañada, los podocitos están dañados, se produce el paso de proteínas a la cápsula de Bowman y después a los túbulos, y se cree que el sobretrabajo de los túbulos para reabsorber las proteínas que se filtran es lo que lleva a apoptosis, a fibrosis, a pérdida de nefronas. Por lo tanto es otro factor de riesgo asociado. El problema de la hiperuremia o de la azotemia y del ácido úrico. Recién les decía que eran importantes. Se cree que, recuerdan que la clase pasada vimos la importancia en situación de contracción de algunas bombas que saquen rápido el calcio del citosol para volver a recuperar la capacidad contráctil. Bueno, se ha visto que los niveles altos de urea, por ejemplo, disminuyen la capacidad de sacar rápido el calcio después de una contracción de miofibrilas. Y se ha visto, por ejemplo, como pacientes que tienen que están en lista de espera para trasplante y con fracción de eyección muy baja, inmediatamente después del trasplante, que uno les mejora el estado urémico, como mejora también la capacidad de contracción de ese corazón. La anemia también es otro factor de riesgo, y esto tiene que ver también nuevamente con inflamación. O sea, ya no solamente estoy hablando de trastornos hemodinámicos, sino que estoy hablando de problemas relacionados a citoquinas. Una de los reactantes de fase aguda es la hepcidina. Y si ustedes recuerdan, la hepcidina es una proteína excretada por el páncreas, por el hígado, y que tiene la acción de activar las ferroportinas, ¿o no? Entonces, cuando hay hepcidina alta, las ferroportinas no dejan salir el hierro de los enterocitos ni de los macrófagos. Entonces, acumulamos hierro, tenemos un déficit relativo de hierro, porque no lo podemos usar. Y eso es, ¿cómo se llama? Sería una especie de anemia o déficit de hierro, y de anemia que es refractaria a la eritropoyetina, porque podés tener mucho estímulo de la médula ósea, pero si no tenés hierro, no lo podés usar el hierro. Bueno, es una de las bases para el tratamiento con hierro de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, que seguramente veamos. Y por último, se cree que un paciente a lo largo de su historia tiene pequeñas insuficiencias renales agudas a lo largo de su historia. Nos mandamos a hacer una coronografía, pumba, insuficiencia renal aguda. Le dimos AINE porque estaba con dolor de rodilla, pumba, insuficiencia renal aguda. Y pérdida progresiva de nefronas hasta llegar a estar en ese estadio 3, 4 en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Todos estas situaciones predisponentes, además de la cuestión hemodinámica, tienen en común esto: reclutan o activan células inmunes. Y entre las citoquinas, que vimos varias, TNF, interleuquina 6, hepcidina, etc., hay una que se llama galectina 3 y que ha sido bastante estudiada tanto en la insuficiencia renal como en insuficiencia cardíaca, porque esa proteína lo que hace es activa los fibroblastos, hace que sensibiliza los fibroblastos al TGB beta, y por lo tanto los prolifera. La ciclina 1 es lo que los pone en el ciclo celular de proliferación, y eso significa que forma fibrosis. Entonces, la vía final común, lo que pasa estructuralmente en el corazón o en el riñón de un paciente con síndrome cardiorrenal, en realidad es que hay más fibrosis.
hay menos células funcionantes, hay menos nefronas, en el caso del riñón, y más fibrosis, hay menos miocardiocitos y más fibrosis, o miocardiocitos mal funcionantes y más fibrosis en el corazón. Otro capítulo dentro de la fisiopatología del síndrome tiene que ver con la iatrogenia, es decir, lo que nosotros hacemos para empeorar, desde drogas, ¿no? Metformina o quimioterápicos, antibióticos nefrotóxicos o no esteroideos, medios de contraste, los mismos remedios que usamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es conocido que en determinado nivel de función renal más IECA le va a dar hiperpotasemia o deterioro de la creatinina, ¿no? Igual con los diuréticos, ya vamos a hablar un poquito de los diuréticos. Entonces, resumiendo fisiopatología del síndrome cardiorrenal. En la fisiopatología es importante, por un lado, lo hemodinámico, la hipoperfusión y la congestión. Y probablemente sea más importante la congestión, y esto lo uno con la importancia que tiene la congestión en la insuficiencia cardíaca aguda, tanto antes como después, ¿no? Más la congestión que la hipoperfusión. La activación neurohormonal, y aquí va sistema renina, angiotensina, aldosterona y sistema adrenérgico fundamentalmente. La activación hipotálamo hipofisaria, y aquí fundamentalmente hormona antidiurética. La iatrogenia y la inflamación. Es importante en lo de inflamación, por lo que les mencioné de las citoquinas, pero dos cosas que se han visto en pacientes con síndrome cardiorrenal o que precipitan con frecuencia un síndrome cardiorrenal es la sobreinfección. Paciente con insuficiencia cardíaca que se internó con insuficiencia cardíaca aguda y hizo una neumonía, o a la tercer día de internación hizo una neumonía. Es un paciente en mayor riesgo y probablemente esta suerte de activación de citoquinas promueva lo que les dije recién, el aumento de la fibrosis. Y se ha visto también que hay translocación bacteriana cuando un paciente ingresa con insuficiencia cardíaca y con congestión esplácnica o con shock cardiogénico también, los dos extremos son malos. Hay endotoxemia que produce, de nuevo, aumento o reclutamiento de células inflamatorias, aumento de citoquinas, el camino de la fibrosis. ¿Hay preguntas? Con la cuestión de los diuréticos es un problema, porque ya tenemos una ventanita un poco estrecha para manejarlo, ¿no? En un paciente con síndrome cardiorrenal, porque depende un poco de el balance de fluidos, es decir, si está muy seco, sobrehidratado, y depende también de la presión, si está muy baja o muy alta. Y podemos correr el riesgo de que si está deshidratado o con la presión muy baja y le damos diuréticos, nosotros empeoremos el síndrome cardiorrenal. O al revés, si está sobrehidratado y con la presión muy alta, también empeore el síndrome cardiorrenal. Entonces, la ventana de uso del diurético, que sin duda es algo que tenemos que usar, tenemos que saber también que puede en algún momento o podría llegar a precipitar o empeorar el síndrome cardiorrenal. Y a esto lo sumo a lo que les contaba de la catástrofe de cada episodio de insuficiencia cardíaca descompensada, como un paciente que no se internó a lo largo de 3-4 años va a tener una sobrevida, y si su paciente se internó 2 veces este año y una tercera el año anterior, ese paciente va mal porque en cada internación en cierta forma ha perdido capacidad funcional y ha perdido, entre otras cosas, capacidad de riñón también. Esto es un estudio son 2 estudios, pero los factores clínicos son predictores, es decir, en qué pacientes nosotros podemos predecir que pueden llegar a desarrollar síndrome cardiorrenal. Bueno, que tenga función renal basal deteriorada, ya les conté que es casi el 30% de las personas, que tenga diabetes mellitus o internación previa, que la presentación inicial sea con hipertensión.
se ha visto que los dos extremos son muy malos, o el shock cardiogénico o el que viene con edema agudo hipertensivo, si es que existe. Pero el tener presión muy alta, basalmente muy alta, influye es un factor de riesgo para síndrome cardiorrenal. La alta dosis de diuréticos de ASA, la clase funcional si es muy avanzada, la fracción de eyección si es muy baja. En las mujeres, más común, en todas las series, y si tienen una presentación inicial con taquicardia. Son dos estudios clínicos, ¿no? Hablemos un poco de ¿cómo se llama? No intolerancia, sino resistencia. Resistencia a los diuréticos. Normalmente, esto es la fracción excretada de sodio, es decir, la capacidad que tiene un diurético, va a ser, y la concentración del diurético tiene un rango en el cual es máximo, y a partir del cual ya el nefrón no puede excretar más sodio, por más que le aumentemos la dosis del diurético, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, esta curva en S itálica está desviada a la izquierda, de manera que necesitamos más concentración de diurético para lograr el mismo efecto. A eso le llamamos resistencia a los diuréticos. Y estas son las causas más comunes: no tomar la medicación, el edema intestinal, y la mala absorción del diurético oral, y eso es requete conocido, y como de pronto una sola dosis de Lasix en el guardia les mejora el panorama. El hecho de que cuando le damos un diurético activamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y al mismo tiempo entonces todos los mecanismos de reabsorción de sodio. Entonces la reabsorción compensadora del sodio en intervalos sin diuréticos, esto que es la nefrona se acomoda a la cantidad de sodio aumentada en el líquido del filtrado, y entonces hipertrofia los segmentos distales para tratar de absorber más sodio. La interacción con los AINES fundamentalmente, o el bajo gasto. Y voy a hacer un rápido pasaje entonces a las estrategias terapéuticas para terminar en hora. Recuerdan, porque importa en esto, ¿no? Hay un feedback túbulo glomerular. ¿Qué significa? La exposición de sodio en el túbulo contorneado distal y en la mácula densa, además de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produce a través de la adenosina la vasoconstricción. Entonces, una de las formas de regular el filtrado glomerular es decir, a ver, tengo mucho sodio ya, filtré mucho, bueno, disminuyo el volumen del filtrado, ¿no? A eso le llamamos feedback túbulo glomerular. Voy a pasar. Digo que el tratamiento del síndrome cardiorrenal es largamente un gran fracaso. Así que todos los estudios que les voy a mostrar son estudios negativos. Pero empezando con dopamina en dosis baja. Ustedes recuerden que la dopamina tiene acción vasoconstrictora, pero sobre algunos receptores que se llaman dopaminérgicos se creía, de hecho sí lo hace, producir vasodilatación de la arteriola aferente. Pero bueno, son dos estudios los que les muestro acá, el Rose y el Chef, ambos negativos. Uno comparado contra furosemida y baja dosis de dopamina, y el otro baja dosis de dopamina con baja dosis de N-citinib. Estudios negativos, no sirve la dopamina en dosis baja, al menos para hacerlo orinar más no sirve. Otro estudio es si le damos dosis altas o bajas, dosis discontinuas de furosemida o continuas, ¿no? Es lo mismo. También en un paciente, si queremos evitar el síndrome cardiorrenal en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, es lo mismo si le damos bolos pequeños o altos de furosemida en forma horaria, o si le dejamos una bomba de furosemida permanente, es lo mismo. Se intuyó que el BNP, al ser un péptido natriurético y anti neurohormonas, anti-sistema renina-angiotensina
antisistema adrenérgico, podía ser de gran utilidad. Y de hecho se hizo un BNP sintético que se llamó nesibitide. ¿No está acá? Nesibitide. Esta es nesibitide. Y hubo varios estudios con nesibitide. El primero de ellos se llamó Fusion y que fue un poco prometedor porque esto era mortalidad. Y veían que era un estudio para ver qué dosis de nesibitide era importante, ¿no? Pero contra el tratamiento usual, que era el violeta, cualquier dosis de nesibitide era mejor. Nesibitide es darle BNP, es un BNP, ¿cómo se llama? Recombinante, y se inyecta. Pero ahí se vio que en una de esas producía más insuficiencia renal, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer Fusion 2. El Fusion 2, bueno, este es el diseño, encontró que era lo mismo, darle en insuficiencia renal aguda, nesibitide versus el tratamiento estándar era exactamente lo mismo, pero claramente, no sé si está acá, la insuficiencia renal no aparecía, si no es que producía más insuficiencia renal. Entonces se pensó, dice, está bien, no produce insuficiencia renal nesibitide, pero no les baja tampoco la mortalidad, seguramente es porque lo usamos con un bolo previo y eso les produce hipotensión. Entonces la historia terminó con el ASCEND, donde otro estudio de nesibitide versus tratamiento estándar, y bueno, es lo mismo, es decir, terminó la historia, creo yo, con nesibitide, no nos sirve para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, o al menos no nos sirve para mejorar el síndrome cardiorrenal. Esto es igual. Siguiendo con la historia del BNP, lo que sería esto se llama sacubitril valsartán. Ustedes recuerdan que por un lado inactiva el ISIS del BNP, entonces por lo tanto aumenta los niveles de BNP en la sangre, y por el otro lado inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, acá, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir de esto es lo reciente del Pioneer. Pioneer HF es un estudio en insuficiencia cardíaca aguda que, mejor dicho, más que aguda, sí aguda, pero iniciaron el sacubitril valsartán en ese periodo de vulnerabilidad, apenas antes de que el paciente fuera dado de alta, ¿no? Y los randomizaron a sacubitril o enalapril, lo siguieron 8 semanas y tenía ¿cómo se llama? Un endpoint que era nivel de BNP, cómo bajaba el nivel de BNP. Pero bueno, el sacubitril baja mucho el nivel de BNP, más rápido que el enalapril, sin producir o sin empeorar la función renal. Entonces, tal vez esto sí sea prometedor cuando uno dice, si tengo un paciente con deterioro de la función renal o que está con me hizo síndrome cardiorrenal en la internación cuando le puse los diuréticos y le tengo que empezar a titular, ¿qué le titularé mejor, enalapril o sacubitril valsartán? Bueno, parecería que el sacubitril lo puede descongestionar antes y sin producir insuficiencia renal. Dando vuelta a la página de la historia, porque también es historia, hubo diseños para bloquear el receptor de hormona antidiurética. De hecho, hay bloqueadores específicos de hormona antidiurética. Conivaptan, por ejemplo, es uno de ellos. Pero el estudio más importante se hizo con tolvaptan. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que hace la hormona antidiurética es retener agua libre. Si uno bloquea ese receptor, detiene la absorción de agua y produce acuaresis. Orinamos más agua. Bueno, el estudio fue negativo. Lamentablemente tampoco están las curvas, fueron negativos. Y lo único que lógicamente sirve es para la hiponatremia. Y no lo tenemos en el país, pero en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica y hiponatremia sería el diurético de elección. También se intentó con esto. ¿Qué pasa si nosotros bloqueamos el feedback tubulo-glomerular de manera de que no se produzca la caída del filtrado glomerular cada vez que aumenta la natriuresis?
y hubo, recuerden que está mediado por adenosina, ¿no? Está mediado por receptores de adenosina A1, que son los mismos que están ¿cómo se llama? En el corazón, ¿no? Están asociados a proteínas G y lo que producen a través de la adeninato ciclasa, acción o inhibición de la adeninato ciclasa por segundo mensajero. En el caso de la arteriola aferente, lo que produce es vasoconstricción. Bueno, hubo una droga que se llamó rolofilina y lo que es un inhibidor de adenosina, ¿no? Y no sirve tampoco, fue malo. Es más, en esa presentación se vio que los pacientes hacían más ACV hemorrágico y no se supo nunca por qué. Por lo tanto, tampoco sirvió. Ni inhibición del sistema renal angiotensina, ni la infusión de nesibitide, ni la estrategia de inhibición de la hormona antidiurética y ni la inhibición de la adenosina. Fueron muy interesantes los primeros trabajos con la ultrafiltración. Estoy hablando de qué año, 2007. Porque se pensaba que podíamos extraer más rápido el sodio, producir descongestión venosa sin usar diuréticos, ¿no? Eso es lo que se pensaba. Hubo varios estudios antes, les voy a mostrar dos. El UNLOAD, que mostró que era lo mismo para aliviar la disnea, pero que sí, los pacientes perdían más rápido peso, ¿no? Le sacamos más rápido volumen.